Hola, Evan. ¿Sí? Tienes una carta en tu correspondencia personal. ¿Una carta? Así es. Veamos. No me la esperaba. Evan cogió la carta, miró el remite y no encontró más que un sello con las iniciales ID grabadas. Era una carta de una empresa de la que nunca había oído hablar. Todavía perplejo, abre el sobre y saca la carta. ¿Qué dice?, preguntó el compañero de Evan. Eso es exactamente lo que voy a averiguar. Estimado señor. Evan, este mensaje será breve y directo. Estamos buscando un técnico de audio con experiencia para uno de nuestros proyectos. Hemos escuchado sus muestras y sus habilidades de procesamiento de audio parecen ser exactamente lo que estamos buscando. Tu participación será recompensada con hasta $3,000 por 3 días de trabajo. Si estás interesado, responde en un plazo de 48 horas a la dirección de correo electrónico que aparece al final de este post. Dado que la naturaleza del proyecto es estrictamente confidencial, no se compartirá contigo ninguna información sobre el mismo hasta que firmes un acuerdo de confidencialidad. Esperamos sus noticias. ¿Le resulta familiar el correo electrónico del remitente?, le preguntó su compañero. Evan lo miró y negó con la cabeza, claramente avergonzado. No, nunca he oído hablar de esta organización. Sin embargo, tengo curiosidad por saber cómo me han encontrado. ¿Crees que podría ser una trampa o algo relacionado con un secuestro? No lo creo. Los secuestradores actúan de otra manera. Parece que alguien muy poderoso está detrás de esto. Alguien que podría rastrearme aunque solo sea una persona normal. ¿Entonces vas a contestar? Lo pensaré cuando llegue a casa. Bien, hazme saber qué decisión tomas. Lo haré. Evan no sabía quiénes eran ni cómo le habían encontrado. Pero si le habían encontrado, tenían los contactos y los recursos para localizar a la persona adecuada. Por aquel entonces, Evan trabajaba como técnico de audio, principalmente cumplimentando pedidos para artistas de cine y música. Al principio pensó que se trataba de un error, ya que la carta era bastante críptica. Como no quería perder el tiempo con un posible engaño, envió la carta a la dirección indicada, solicitando una reunión personal en la oficina de la empresa. Para su sorpresa, recibió inmediatamente una respuesta con una cita para las 9 de la mañana. Evan llegó a la recepción, donde una mujer con bata blanca, que se identificó como Elizabeth, una científica, le invitó a pasar a la oficina. Caminaron juntos por los largos pasillos, abriendo y cerrando puertas hasta llegar al despacho indicado. «Siéntese, por favor», le dijo Elizabeth. «Gracias», respondió él, acomodándose en la silla. «Entonces, ¿aceptas participar en el estudio y firmar un acuerdo de confidencialidad?», preguntó ella. «Aún no sé qué tipo de trabajo tendré que hacer. Me gustaría entender de qué va esto», dijo Evan con cautela. «Aquí no hay nada que vaya más allá de sus competencias profesionales, señor Evan. Hará un trabajo en su campo, aunque puede haber algunos retos. El programa durará 3 días, después de los cuales podrá volver a casa. ¿Está de acuerdo?». Evan asintió. «Bien, tienes que leer este documento. Si no aceptas las condiciones, puedes irte y nos olvidaremos de ti. Pero si estás de acuerdo y firmas al final, no hay vuelta atrás». Evan se lo pensó un momento. Podría arrepentirse más tarde, pero su curiosidad interior le instaba a aceptar. Suspiró, cogió un bolígrafo y firmó en el lugar indicado. «Sígueme, te llevaré al lugar donde empezarás tu trabajo», dijo Elizabeth. Tras firmar el acuerdo de confidencialidad y el contrato, Evan siguió a la doctora por el laberinto de pasillos hasta el laboratorio donde iba a trabajar. «Pronto comprenderás por qué te hemos pedido que firmes este acuerdo. Nuestra investigación aquí es estrictamente confidencial. Estamos a punto de realizar un descubrimiento importante y solo necesitamos un poco de ayuda para completar nuestro trabajo. Espero que puedas ayudarnos tanto como esperamos».
dijo el científico mientras Evan aún no se daba cuenta del tipo de misión que estaba a punto de emprender. Entraron en una amplia sala donde les esperaba un anciano con bata blanca. Su aspecto autoritario y su avanzada edad inspiraron respeto al instante. El hombre se presentó. «Soy Darren Dallon, científico jefe. Me alegro de tenerle aquí, señor Evan. Encantado de conocerle, doctor. Dallon. Siéntese, por favor». Evan se sentó frente a ellos en una gran mesa prácticamente vacía, salvo por un extraño aparato en el centro, cuya finalidad no podía explicar. «Señor Evan, no le hagamos perder el tiempo. Durante los próximos 3 días se verá involucrado en uno de los proyectos más importantes de su vida», dijo Dallon y señaló un objeto en el centro de la mesa. «¿Ves este aparato?». Evan asintió, estudiando el aparato. «Esto es en lo que he estado trabajando durante los últimos 20 años de mi vida. Lo he llamado Transcendis. Siempre he estado convencido de que hay algo después de la muerte, y este aparato estoy convencido de que podrá demostrarlo». Evan observó el objeto con más detenimiento. A primera vista no parecía nada especial. El aparato era de color negro. Tenía el tamaño aproximado de un ordenador portátil y poco menos de 30 centímetros de altura. Tenía unos cuantos interruptores y un círculo parecido a un altavoz que apuntaba hacia arriba y estaba conectado a un teclado situado justo delante del científico. «¿Puedes explicarme cómo funciona esta cosa para que sepa con qué tendré que lidiar?», preguntó Evan. Dallon empezó a explicárselo. «En nuestra búsqueda por conectar con el más allá, Transcendis utiliza una tecnología revolucionaria conocida como resonancia intersensorial. Esta tecnología se basa en la idea de que existen frecuencias y energías sutiles que no son detectadas por los dispositivos sensoriales convencionales. Transcendis es capaz de captar y amplificar tales señales. El dispositivo está equipado con una serie de antenas de alta sensibilidad y amplificadores avanzados que captan ondas electromagnéticas y energías de dimensiones superiores. Un sofisticado algoritmo de procesamiento de señales filtra el ruido y las interferencias, resaltando solo las frecuencias deseadas. A continuación, las señales pasan por un módulo de descodificación, son convertidas por la inteligencia artificial y se vuelven audibles para los humanos. «Es asombroso, pero también aterrador», dice Evan. «Puede parecer la caja de Pandora para alguien que no sea un friki de la ciencia. En pocas palabras, el dispositivo nos permite oír frecuencias hasta ahora inaccesibles, frecuencias que estamos convencidos de que pertenecen al más allá. Tu trabajo consiste en ayudarnos a descifrar esos sonidos, porque no podemos hacerlo nosotros mismos», dijo Darren. Elizabeth, que estaba sentada a su lado, añadió: «Somos conscientes de que a un ingeniero de su calibre le costaría creer este tipo de cosas. Pero, señor Evan, creemos que hay algo importante detrás de ese sonido. Su trabajo consiste en utilizar sus habilidades profesionales para filtrarlo y convertirlo en algo apto para el análisis». Elizabeth pulsó un botón del teclado que tenía delante y miró la pantalla conectada al aparato. Al instante, se oyó un sonido en la habitación que perforó los tímpanos de Evan. Era un sonido claramente agudo, estático, que parecía continuo, aunque a él le pareció que ocultaba vibraciones apenas perceptibles. Elizabeth pulsó unas teclas, silenciando el sonido. ¿Qué demonios era aquello? Evan exhaló. «No te pedimos que creas en nuestro descubrimiento. Solo te pedimos que hagas lo posible por analizar y filtrar ese sonido para poder utilizarlo», explicó Elizabeth. Evan pensó que podrían estar bromeando, pero la expresión seria de los científicos no dejaba lugar a dudas. «¿De verdad creéis que hay un mensaje en ese sonido?», preguntó. Elizabeth miró a Dallon en silencio, y se produjo un tenso silencio entre ellos. «Sí, señor Evan, creemos que hay algo en ese sonido», contestó Dallon. Evan aceptó la oferta y comenzó su trabajo, que debía realizarse exclusivamente en el laboratorio.
Todos los datos debían registrarse y analizarse in situ, y cada segundo del trabajo se grababa con cámaras y micrófonos. Se le permitió utilizar todo el equipo del laboratorio, incluidos potentes ordenadores, sistemas de sonido y el propio dispositivo Transcendis. Evan pasó el primer día grabando e intentando descifrar el sonido producido por el dispositivo. Ya tenía experiencia con grabaciones intermitentes y de baja calidad y había utilizado todos los métodos que conocía para mejorar la calidad del sonido y eliminar las interferencias. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el sonido seguía siendo ininteligible, lleno de ruido estático. En un día entero de trabajo, seguía sin poder hacer ningún progreso. El segundo día continuó sus experimentos, repitiendo los ajustes una y otra vez, con la esperanza de captar el más mínimo cambio en el sonido. Poco a poco empezó a sentir que había algo extraño oculto en el sonido, como si hubiera una estructura bajo la superficie que no fuera perceptible para el oído ordinario. Cuanto más escuchaba el sonido, más siniestro le parecía su carácter monótono. En algunos momentos sintió un miedo inexplicable y su corazón empezó a latir más deprisa. Le parecía que el sonido estaba literalmente clavado en su mente, repitiéndose una y otra vez, como si intentara transmitirle algo importante pero incomprensible. Por la noche, de vuelta en casa, Evan no pudo dormir durante mucho tiempo. El sonido agudo que había oído durante todo el día seguía resonando en su cabeza, y cuanto más lo escuchaba mentalmente, más parecía adquirir nuevos tonos, como un eco que se reflejara en las paredes de su mente. En algún momento empezó a parecerle que el sonido se estaba grabando en tiempo real ya en su mente, y que no había forma de detenerlo. Rodando de nuevo sobre un costado, Evan miró de pronto al techo y se entumeció. En la oscuridad podía ver los vagos contornos de rostros que parecían brillar a través de la oscuridad. Estos rostros, con los rasgos distorsionados por el horror, parecían esforzarse por salir, por atravesar la materia sólida. El pánico se apoderó de él. Estaba seguro de que si aquellos rostros le alcanzaban, se lo llevarían con ellos. Aterrorizado saltó de la cama, encendió la luz y miró hacia arriba. El techo estaba vacío y el sonido se desvaneció poco a poco en su mente. Se dirigió a la cocina, bebió un poco de agua y permaneció sentado durante largo rato, incapaz de volver a la cama. Cuando por fin se durmió, dejó la luz encendida. Al tercer día, Evan entró en el laboratorio con signos evidentes de haber pasado la noche en vela. Tenía ojeras y parecía agotado. Volvió a encender el aparato y, escuchando atentamente, se dio cuenta de que el sonido monótono que antes parecía sólido podía contener varias capas, cada una de ellas portadora de información oculta. Evan se puso manos a la obra, aislando frecuencias y ralentizándolas hasta el límite. Hacia el anochecer terminó su experimento. En cuanto lanzó el archivo procesado, la sala estalló en un estruendo de risas caóticas, mezcladas con gritos desgarradores. Los sonidos parecían proceder de una multitud de voces, cada una con una expresión de dolor y horror. Elizabeth, que estaba presente, se puso pálida y le temblaron las manos al darse cuenta de lo que había oído. Su supervisor, el doctor Dallon, decidió realizar una prueba adicional, aplicando ajustes en tiempo real al dispositivo. Al volver a encenderlo, las voces emitidas por el aparato se repetían, pero cada vez cambiaban como si vinieran en tiempo real. En ese momento, Evan se dio cuenta de que lo que captaba el dispositivo no era una grabación, sino una señal en directo, que se distorsionaba y modulaba en cada frecuencia. Esa misma noche, cuando Evan estaba a punto de terminar su análisis y ordenar su estación de trabajo, ocurrió algo aterrador. Los sonidos del aparato cesaron bruscamente, y en el silencio oyó una respiración lenta y ominosa, que pronto se transformó en palabras incomprensibles, parecidas al latín. La voz decía algo así como «Zweitausendijn eternis humus»,
seguido de un ensordecedor sonido metálico. El receptor de radio explotó, llenando el aire de un olor a azufre. Evan se quedó paralizado de horror, pero se dio cuenta de que todo lo que había ocurrido estaba siendo grabado en un dictáfono. Permaneció sentado largo rato, presa del pánico, mientras las palabras pronunciadas por la voz del aparato resonaban en su cabeza. Después de aquella noche, la organización le pagó la recompensa prometida y abandonó el laboratorio. Semanas más tarde, seguía intentando dar sentido a las palabras que había oído, pero a medida que pasaba el tiempo, los detalles iban desapareciendo de su memoria. Sin embargo, incluso después, en el silencio de la noche, a veces podía oír el mismo tono agudo, como si viniera de muy lejos, y sabía que si escuchaba lo suficiente, volvería a oír aquellos terribles gritos resonando en lo más profundo de su ser. Una vez terminado el trabajo, Evan siguió impresionado por la experiencia durante mucho tiempo. La organización cumplió su promesa y le pagó una recompensa decente por su participación en el proyecto. Pero el dinero no podía borrar los extraños y aterradores recuerdos que le había dejado la experiencia. Intentó volver a su vida normal, pero por las noches repetía una y otra vez en su cabeza los sonidos que había oído en el laboratorio. Cada vez que Evan se iba a la cama, escuchaba involuntariamente el silencio. Al principio había conseguido convencerse a sí mismo de que todo no era más que un juego de la imaginación, causado por la excesiva carga de trabajo y el misterio del proyecto. Pero con el paso del tiempo, sobre todo por la noche, empezó a creer que volvía a oír el mismo sonido, un sonido silencioso y monótono, como si procediera de lo más profundo de su mente. A veces se levantaba de la cama y se asomaba a la ventana, tratando de ahuyentar la obsesión, pero el sonido no cesaba. Era como si el eco de gritos lejanos siguiera llamándole desde algún lugar fuera de su realidad normal. Evan empezó a sospechar que lo ocurrido en el laboratorio había cambiado algo en su percepción del mundo. Incluso cuando el sonido desapareció temporalmente, Evan sintió una inexplicable sensación de inquietud, como si alguien le estuviera observando, como si alguien o algo le estuviera esperando detrás de un velo que podría rasgarse en cualquier momento. Al escuchar el silencio, le recordó el dispositivo Transcendis, que le sumergía en esa frecuencia aterradora e insondable. Una noche, tumbado en la cama, Evan volvió a oír ese mismo sonido. Fue ganando fuerza, haciéndose cada vez más fuerte y nítido, hasta que finalmente empezó a convertirse en un cúmulo de voces y gritos caóticos. Esta vez el sonido era tan real que sintió como si estuviera de nuevo en el laboratorio. Luego vinieron las mismas palabras que había oído entonces, seguidas de gritos y risas distantes de nuevo, como tantas almas perdidas tratando de entregar algo terrible. Evan se dio cuenta de que tal vez su participación en el proyecto formaba parte de algo mucho más siniestro. No sabía qué había detrás del sonido, pero tenía la sensación de que se había encontrado con algo que sería mejor no tocar. El más allá con el que habían intentado contactar seguía fuera de su alcance, pero había dejado su huella en su mente. Desde entonces, viviendo una vida normal, Evan no podía quitarse de encima la sensación de que su alma o su conciencia habían pasado a formar parte de aquel sonido, conectadas a aquellas extrañas frecuencias y gritos de detrás del velo. Incluso cuando intentaba no pensar en ello, su conciencia tiraba del eco nocturno, como si la voz del aparato siguiera llamándole desde las profundidades de la nada. Aunque intentaba olvidar el proyecto, los recuerdos seguían atormentándole, y las palabras en un idioma desconocido que escuchó en ese último momento permanecían en su mente para siempre, como un ominoso recordatorio de que la muerte no era el final, sino una oscuridad que esperaba pacientemente y que algún día podría volver a por él.